En un momento desgarrador, el príncipe Harry se echó a llorar después de descubrir evidencia impactante sobre las acciones de Camila la noche en que murió la princesa Diana. Solo en los archivos del palacio, Harry tropezó con documentos sellados que revelaban la presencia de Camila en el Hotel Ritz y su conexión con una red secreta de vigilancia real que monitoreaba a Diana. La revelación destrozó su mundo. Lo que antes era sospecha se convirtió en verdad innegable. El dolor de Harry era crudo y profundo. La mujer que afirmaba amar a su madre había estado involucrada en la observación de sus últimas horas. Este descubrimiento no solo reabrió viejas heridas, sino que encendió un ajuste de cuentas personal y público feroz. El colapso emocional de Harry expuso las oscuras corrientes subterráneas de intriga palaciega, traición y vigilancia que atormentaron a su familia durante décadas. El mundo observó cómo el príncipe se enfrentaba a una verdad devastadora que podría cambiar el curso de la historia real para siempre. Descubrimiento tardío en el archivo. Una noche, el príncipe Harry se encontró en los archivos polvorientos y tenuemente iluminados del palacio. Una sospecha persistente lo había traído aquí, algo enterrado en el pasado que exigía ser descubierto. Guiado por una luz parpadeante y su propia mente inquieta, examinó décadas de secretos reales hasta que encontró una carpeta sellada marcada como Noche de 1397, confidencial. Su corazón latía con fuerza mientras la abría. En el interior había registros escritos a mano, transcripciones telefónicas y marcas de tiempo de vigilancia precisas de la noche en que murió Diana. Entre ellos había una nota sorprendente. Camila en contacto con el informante del Ritz. El rostro de Harry cambió de la curiosidad a la sorpresa. Ella ya estaba allí, susurró. Esto ya no era solo especulación. Era una prueba documentada de que Camila había estado cerca de la escena, posiblemente involucrada o al menos consciente de los eventos que llevaron a esa trágica noche. Los fríos hechos grabados en estos papeles comenzaron a reescribir lo que Harry creía saber. El peso del descubrimiento lo oprimió. Esto no era una teoría de la conspiración o un chisme. Era un registro fáctico que implicaba a alguien cercano a la familia en las últimas horas de Diana. Para Harry, la aceptación pacífica que había buscado fue reemplazada por preguntas que ya no podían ser ignoradas. Con esta bomba en la mano, Harry rastreó la línea de tiempo de esa fatídica noche, alineando los documentos con los eventos del mundo real. La historia se hizo más clara y oscura. Desentrañemos la línea de tiempo precisa y lo que estos registros de vigilancia revelan sobre la red real que opera entre bastidores. Desglose de la línea de tiempo. Harry trazó la línea de tiempo, reconstruyendo cuidadosamente la noche en que murió Diana. Desde su tiempo en Monte Carlo hasta el hotel y los implacables paparazzi que la perseguían, cada detalle era crucial. Los documentos ubicaban a Camila en el Ritz alrededor de las 10:45 p.m., una marca de tiempo que se alineaba inquietantemente con los últimos movimientos de Diana. La frase contacto con informante real insinuaba una elaborada red de vigilancia que vigilaba a Diana. Demostró que los asistentes del palacio habían rastreado y registrado meticulosamente sus movimientos. Los registros confirmaron que Camila estaba cerca del Ritz, lo que sugiere que estaba involucrada o al menos consciente de este monitoreo real. Para Harry, esto ya no era una teoría. Esto era un hecho registrado escrito en blanco y negro. La fría realidad golpeó con fuerza.
La mujer que se suponía que formaba parte de su familia estaba vinculada a la noche en que se perdió la vida de su madre. La línea de tiempo dejó una cosa clara. No se trataba solo de tragedia. Se trataba de poder, secretos y vigilancia. Y ahora Harry se vio obligado a enfrentar la realidad de que la historia de su familia era más oscura de lo que nadie había admitido. Armado con estas inquietantes verdades, Harry no pudo permanecer en silencio. Esa noche se enfrentó a un asistente del palacio, exigiendo respuestas sobre la participación de Camila. La escena fue tensa, cruda y reveladora. Entremos en esa confrontación emocional y veamos qué secretos comenzaron a desentrañarse. Confrontación cruda. Irrumpiendo en los sombríos pasillos del palacio, Harry encontró a un asistente de confianza y exigió respuestas. ¿Por qué estaba involucrada Camila? Su voz temblaba, pero su demanda era clara y urgente. El asistente vaciló, luego susurró una escalofriante verdad. Ella sabía más de lo que jamás admitió. Las rodillas de Harry flaquearon ligeramente cuando el peso de la traición se derrumbó. Ella dijo que nos amaba, murmuró, con lágrimas amenazando con brotar. La mujer que afirmaba lealtad había sido parte de una red que condujo a la muerte de su madre, o al menos permaneció en silencio. Esa noche marcó un punto de inflexión para Harry. La verdad ya no era solo una historia. Era una dolorosa realidad personal que destrozó la confianza. El amor de su madre, los secretos de su familia y las luchas de poder del palacio chocaron en un momento crudo. La confrontación dejó a Harry tambaleándose, atrapado entre el dolor y la rabia. Fue un momento que preparó el escenario para las batallas por venir, tanto dentro de su familia como contra la institución, que durante mucho tiempo había ocultado sus verdades más oscuras. Para comprender por qué el descubrimiento de Harry es tan profundo, debemos revisar las últimas semanas de Diana. Sus miedos, su paranoia y la creciente ansiedad que documentó. Su inquietante sensación de ser observada establece el telón de fondo emocional para las revelaciones que siguieron. Miremos hacia atrás a los últimos días de Diana y las sombras bajo las que vivió. Flashback al miedo de Diana. En las últimas semanas antes de su trágica muerte, el mundo de Diana se volvió más frío y aterrador. Se movía por los pasillos del hotel con una sensación de inquietud, mirando por encima del hombro como si alguien la estuviera observando siempre. Los susurros de paranoia no eran solo rumores, estaban basados en miedos reales documentados. Los testigos recordaron su paso ansioso, el constante destello de las cámaras y sus tensas conversaciones. Los propios diarios de Diana revelaron su creciente temor. «Me están siguiendo», escribió, capturando la escalofriante realidad de su vida bajo una vigilancia implacable. Las imágenes de CCTV de esas noches muestran destellos de paparazzi y figuras desconocidas acechando cerca de ella. La atmósfera era densa con sospecha y miedo. Diana no era solo una princesa. Era una mujer atrapada en una jaula dorada, consciente de las poderosas fuerzas que se acercaban. Su ansiedad no era infundada. Fue la respuesta emocional a una cultura palaciega que había convertido la vigilancia en un arma. Este telón de fondo es fundamental para comprender las apuestas y el peso emocional detrás de las revelaciones de Harry. Detrás de este miedo había una vasta red de espionaje real que monitoreaba cada movimiento de Diana. El alcance de este sistema de vigilancia, sus informantes y el posible papel de Camila plantearon preguntas inquietantes sobre la lealtad y la traición.
A continuación, descubrimos cómo operaba el poder del palacio en las sombras, desdibujando las líneas entre la protección y el control. La red de espionaje real. El palacio operaba una vasta red secreta de informantes, escuchas telefónicas y cámaras de CCTV. Una red invisible que monitoreaba a la realeza y a los forasteros por igual. Esta vigilancia estaba destinada a proteger la corona, pero también se convirtió en una herramienta de control, desdibujando las líneas entre la seguridad y la invasión de la privacidad. La posible participación de Camila añade una capa de complejidad. ¿Estaba orquestando partes de esta red? ¿Una testigo silenciosa o simplemente atrapada en la maquinaria de la política palaciega? Los documentos insinúan su proximidad a informantes y registros, lo que plantea preguntas incómodas. Este sistema reflejaba el lado más oscuro del poder real, donde la confianza era escasa e incluso los miembros de la familia podían ser objetivos. Diana no solo era una esposa, sino también un tema bajo constante vigilancia, lo que alimentaba su miedo y aislamiento. La revelación de que la vigilancia se mezclaba con el afecto expone una trágica ironía. La mujer que Camila afirmaba amar también pudo haber sido la mujer vigilada y monitoreada por el sistema del que formaba parte. Conmovido por estas verdades, Harry se retiró a sus aposentos privados, abrumado por la traición y el dolor. Apoyado por Meghan, se enfrentó a una dolorosa encrucijada. ¿Luchar o callar? A continuación exploramos el colapso emocional de Harry, la rabia y el dolor que lo sacudieron hasta la médula. El colapso emocional de Harry. A solas en sus aposentos, la fachada de Harry finalmente se rompió. Su cuerpo temblaba con sollozos mientras la traición se hundía. No solo personal, sino institucional. Meghan lo abrazó con fuerza, un pilar silencioso mientras él vertía su dolor, rabia y angustia. En un momento de furia, Harry destrozó textos y documentos de trabajo, destrozando simbólicamente las mentiras y los secretos que durante mucho tiempo lo habían sofocado. El peso de la corrupción sistémica combinado con la traición familiar era casi demasiado para soportar. Este colapso emocional fue un punto de inflexión. Harry ya no era solo una figura real que lidiaba con el escrutinio público. Era un hijo que luchaba por la verdad y la justicia contra una institución poderosa y secreta. El dolor era dual, heridas personales y una lucha contra un sistema opresivo. La elección por delante era dura. Continuar el silencio que lo había mantenido cautivo o liberarse, exponiendo la verdad. La agitación interna de Harry presagiaba una fractura mayor. Los lazos familiares comenzaron a desmoronarse. Su decisión de revelar estos secretos corría el día, y el riesgo de profundizar la brecha entre él, Charles y William. A continuación, examinamos cómo esta revelación expuso las fracturas que amenazaban con desgarrar a la familia real. Lazos familiares desmoronándose. La elección de Harry de confrontar la verdad públicamente aceleró una brecha ya cada vez mayor dentro de la familia real. Sus revelaciones alimentaron las tensiones de larga data entre padre e hijo, y hermano y hermano. Los lazos familiares íntimos se vieron tensos por los secretos y las acusaciones. La participación de Camila complicó aún más las cosas. Una vez una figura tolerada por la familia, ahora era vista por algunos como una jugadora clave en una red de vigilancia y traición. La persona de la que dependía la familia se había convertido en una fuente de desconfianza. Este momento planteó una pregunta agonizante. ¿Era esta la fractura final que dividiría permanentemente a la familia?
o podría provocar un ajuste de cuentas que podría conducir a la curación y el cambio. El suspenso era denso. ¿Se presentaría Harry completamente ante el público con estas revelaciones? ¿O el peso de la tradición real y el dolor personal lo obligarían a guardar silencio nuevamente? El drama que se desarrollaba no se trataba solo de agravios personales. Era una batalla por el alma de la monarquía. Con la familia dividida, todas las miradas se volvieron hacia Camila. Sus recientes apariciones públicas mostraron grietas debajo de la superficie, sonrisas tensas, con postura frágil. Ahora pasamos a examinar su posición bajo intenso escrutinio, las presiones personales y políticas que enfrenta y las elecciones que se avecinan. Camila bajo la lente. Las recientes apariciones públicas de Camila mostraron una compostura frágil que pocos habían visto antes. Las sonrisas eran tensas, los ojos sombreados de preocupación, como si llevara el peso de las revelaciones con ella a todas partes. Cada paso que daba era medido, consciente del intenso escrutinio que presionaba desde todas las direcciones. Fuentes internas del palacio revelaron diagramas y registros detallados que rastreaban la proximidad de Camila a los informantes y su acceso inusual a los informes de vigilancia. Las preguntas que giraban a su alrededor eran imposibles de ignorar. Era simplemente una observadora, una receptora pasiva de la inteligencia del palacio, o una orquestadora activa entre bastidores. La línea entre complicidad y deber se desdibujó. Este escrutinio despegó capas de su persona pública, revelando una compleja interacción entre la culpa personal y la obligación real. Como reina consorte, Camila había navegado por décadas de escándalo y juicio público. Sin embargo, esta crisis golpeó más profundo, amenazando con redefinir su propio papel. La tensión se acumuló en torno a sus posibles elecciones. ¿Montaría una defensa pública robusta revelando su versión de la historia? ¿O se retiraría al silencio, esperando que el tiempo y la discreción pudieran protegerla de mayores daños? Su reacción influiría no solo en su legado, sino también en la frágil estabilidad de la monarquía. En este juego de poder y percepción de alto riesgo, Camila se encontraba en una encrucijada entre la lealtad, la supervivencia y la inquietante sombra del legado de Diana. Mientras Camila lidiaba con su precaria posición, el rey Carlos se enfrentó a un dilema privado urgente. Convocado a una reunión de emergencia en el palacio, se vio obligado a confrontar el impacto sísmico de los descubrimientos de Harry. Dividido entre su amor por Camila y su deber como padre y monarca, la encrucijada emocional de Carlos daría forma al destino de la familia y la corona. El dilema de Carlos. El rey Carlos entró en la reunión de emergencia agobiado por una tormenta de emociones conflictivas. Como esposo de Camila y padre de Harry, se encontró atrapado entre la lealtad y el legado, el amor y el deber. Las paredes del palacio se cerraron cuando los asesores expusieron las posibles consecuencias de los registros de vigilancia filtrados. El rey comprendió la gravedad de las revelaciones de Harry. Amenazaban no solo las relaciones personales, sino la misma institución que juró proteger. Cada decisión conllevaba un riesgo inmenso. Defender a Camila corría el riesgo de alienar a su hijo y al público. Ponerse del lado de Harry podría fracturar su matrimonio y desestabilizar la monarquía. La agitación privada de Carlos se vio agravada por las presiones de la realeza. A diferencia de sus roles personales como monarca, necesitaba encarnar la unidad y la fuerza. Incluso cuando su corazón le dolía por el conflicto, este fue un momento decisivo.
uno que podría curar o dividir para siempre a la familia real. En momentos tranquilos, lejos de miradas indiscretas, Charles luchó con la culpa y el asocialdo. Consciente de que sus elecciones resonarían a través de la historia, su dilema no era solo personal, era una cuestión del futuro de la monarquía. La reunión terminó sin respuestas fáciles, solo con la pesada constatación de que los cimientos de la familia real se habían sacudido y que el camino a seguir requeriría coraje, sacrificio y quizás una transparencia sin precedentes. Mientras Carlos lidiaba con su crisis privada, el palacio se preparó para la inevitable tormenta pública. Los registros filtrados pronto encenderían el frenesí mediático y el debate público, lo que obligaría a la monarquía a una batalla sin precedentes por la verdad y la supervivencia. A continuación profundizamos en los preparativos del palacio y las crecientes presiones que amenazaban con engullir a la corona. Los registros filtrados del palacio. El palacio se sumió en el caos cuando los registros de vigilancia sellados de la noche de la muerte de Diana se filtraron a la prensa. De repente, décadas de secreto real quedaron al descubierto para que el mundo los viera. Estos documentos confirmaron la proximidad de Camila al Ritz y detallaron el extenso monitoreo de los movimientos de Diana. El frenesí mediático fue inmediato e intenso. Los tabloides explotaron con titulares como escándalo de espionaje real y secretos del palacio expuestos. Si bien los medios de comunicación convencionales buscaron analizar los hechos de la especulación, las teorías de la conspiración florecieron, pero también lo hicieron los llamamientos a la verdad y la transparencia. En respuesta, el palacio emitió una declaración cuidadosamente redactada. No tenemos nada que ocultar. Sin embargo, detrás de esta garantía, se reforzó la seguridad en todas las residencias reales, y los asesores se apresuraron a controlar la narrativa y contener nuevas filtraciones. La opinión pública cambió drásticamente. Algunos expresaron su indignación por la invasión de la privacidad y la intriga del palacio. Otros sintieron simpatía por Diana y Harry, sintiendo un ajuste de cuentas largamente esperado. La monarquía se enfrentó a un delicado equilibrio entre proteger la tradición y adaptarse a un panorama mediático que exigía apertura. Los registros filtrados no solo expusieron secretos, sino que encendieron un debate global sobre el poder, la privacidad y los límites de la autoridad real. Por primera vez en generaciones, la imagen de la familia real se fracturó profundamente en el tribunal de la opinión pública. Mientras el palacio se tambaleaba, se estaba produciendo un cambio silencioso pero poderoso dentro de la familia. El príncipe William se acercó a Harry, superando años de distancia con una llamada nocturna, llena de dolor compartido. Su vínculo renovado insinuó un frente unido que emerge de la tragedia. Exploremos este momento de reconciliación fraternal. Vínculo fraternal fortalecido. En las horas tranquilas que siguieron a la tormenta pública, el príncipe William se acercó a Harry, iniciando una llamada telefónica nocturna que señalaría un nuevo capítulo en su relación fracturada. Durante años, la tensión y los malentendidos los habían mantenido separados, pero el dolor compartido y el hambre de verdad comenzaron a disolver las viejas barreras. William admitió sus propios miedos y arrepentimientos. «Ojalá lo hubiéramos sabido antes», dijo, reconociendo el peso que ambos cargaban en silencio. Su conversación fue cruda, sincera y honesta, una bomba curativa para las heridas que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. Esta renovada alianza entre los hermanos marcó un punto de inflexión.
Ya no eran rivales ni familiares separados. Comenzaron a unirse, unidos por el dolor y una misión compartida para honrar la memoria de su madre. A puerta cerrada, esta reconciliación sugirió un futuro donde la lealtad familiar y la honestidad podrían coexistir, desafiando la tradición real del secreto. La fuerza tranquila de los hermanos inspiró la esperanza de que incluso las divisiones profundas pudieran superarse mediante el coraje y la empatía. Su vínculo se convirtió en un símbolo, no solo de curación personal, sino de potencial transformación dentro de la propia monarquía. Con la unidad familiar comenzando a reconstruirse, Harry se enfrentó a una elección fundamental. ¿Revelaría más secretos, compartiría su verdad en una plataforma global o buscaría recursos legales? El camino a seguir estaba plagado de riesgos y posibilidades. A continuación, examinamos las opciones estratégicas de Harry y las apuestas emocionales involucradas en la decisión de su próximo movimiento. El próximo movimiento de Harry. Harry se encontró en una encrucijada, lidiando con el inmenso peso de los secretos que ahora guardaba. La decisión no se trataba simplemente de revelar verdades familiares. Se trataba de cómo hacerlo sin destruir lo que quedaba de sus relaciones y de la monarquía. Las opciones giraban: publicar más detalles en unas memorias actualizadas, participar en una entrevista reveladora, producir una serie documental o emprender acciones legales para exponer las operaciones encubiertas del palacio. Cada elección conllevaba riesgos de retraumatización y posibles reacciones negativas del público, pero también ofrecía una oportunidad para la reivindicación y la curación. Su equipo elaboró estrategias que equilibraban la transparencia con la cautela legal, preparándose para una batalla que se trataba tanto de controlar la narrativa como de descubrir la verdad. Las apuestas emocionales eran altas. Harry sabía que exponer la verdad podría romper la monarquía o provocar su renovación. En el corazón de este dilema estaba la esperanza de Harry de cambiar la monarquía de una fortaleza de silencio a una institución dispuesta a confrontar su pasado. Ya sea que esto significara derribarla o reconstruirla, Harry estaba listo para dar un paso al frente por una causa mayor que él mismo. Mientras Harry preparaba su próximo paso, un nuevo capítulo de esta saga comenzó a desarrollarse. Una carta sellada durante décadas finalmente fue abierta. La voz en off de Harry resonó con una poderosa declaración. Merecemos saber la verdad. El suspenso final deja el futuro incierto con el legado de la monarquía en juego. Legado versus silencio. La escena final se abre con el sonido nítido de un sello, rompiéndose, revelando una carta oculta durante mucho tiempo a los ojos del público. La voz de Harry llena la pantalla, solemne y resuelta. Merecemos saber la verdad. Las apuestas no podrían ser más altas. ¿Enfrentará Camila la responsabilidad por su participación en la oscura red de vigilancia? ¿Confrontará el rey Carlos las consecuencias y elegirá la transparencia o la protección? Estas preguntas encarnan una batalla mayor entre la unidad familiar y la confianza pública. La monarquía se encuentra en una encrucijada. Se aferra al silencio, arriesgándose a fracturas más profundas, o abraza la verdad y arriesga la agitación por el bien de la renovación. El futuro es incierto, pero el llamado a la justicia se hace cada vez más fuerte. La historia termina en un suspenso, instando a los espectadores a reflexionar y participar. ¿El silencio finalmente dará paso a la justicia? El legado de una familia y una institución pende de un hilo, prometiendo más revelaciones y ajustes de cuentas por venir.
La reacción llorosa del príncipe Harry ante la participación revelada de Camila marca un punto de inflexión en la historia de la familia real. Su dolor y traición resuenan mucho más allá del dolor personal, tocando siglos de secretos y luchas de poder dentro de los muros del palacio. Este momento expone la frágil fachada de la monarquía y desafía la lealtad que la une. Mientras Harry lidia con esta dura realidad, la familia real se enfrenta a una crisis sin precedentes, una que amenaza con desentrañar alianzas de larga data y la confianza pública. Las consecuencias emocionales apenas están comenzando con preguntas sobre la rendición de cuentas y la transparencia que se avecinan. Para Harry, esto no es solo una batalla familiar, sino una lucha por la verdad y la justicia. La historia está lejos de terminar, y el mundo espera ansiosamente para ver cómo responderá la monarquía a este profundo ajuste de cuentas. El futuro de la corona pende de un hilo.